Amigos, bienvenidos como siempre a su espacio Reflexineando. Pues el fin de semana anterior para nadie fue un secreto que se celebró internacionalmente el Día de Batman. Incluso pues en México tuvimos nuestra propia celebración pues con una proyección de la batiseñal en la Torre Reforma que se convirtió en todo un tema en las redes sociales sobre todo. Y precisamente por eso pues quiero retomar un poco pues al personaje, el tema del hombre murciélago, particularmente en el cine. Y no quiero en realidad caer en lugares comunes, es un tema que se ha hablado tanto y son películas tan populares, tan famosas, tan taquilleras que pues dedicar estos 10 minutos a decir cosas que todo el mundo sabe pues no tendría como mucho sentido. Entonces decidí centrarme, dedicar este video a los tres peores elementos o los tres peores aspectos del Batman cinematográfico y los tres mejores aspectos del Batman cinematográfico. Así que reflexionemos. El primer aspecto que podríamos decir que es lamentable del Batman cinematográfico es que, pues bueno, yo no soy un experto en el cómic, no podría darles una cátedra acerca del hombre murciélago en la historieta, pero sí me parece que el cine se ha limitado a muy pocas historias y villanos, ¿no? O sea, pareciera que el cómic solo se limita a 5 villanos y a 5 anécdotas determinadas, y eso ha implicado que las películas se sientan pues un tanto repetitivas, quizá incluso como muy limitadas en el abordaje multidimensional que podrían de hacer un personaje ciertamente mucho más interesante en la historieta que en lo que la mayor parte de las películas basadas en él pues han mostrado, ¿no? Entonces sí creo que quizá con el afán, Hollywood con el afán de mantener una gran cantidad de espectadores, pues ha tenido un tanto de miedo o de reserva de abordar historias menos conocidas del cómic. Pero pues esto ha derivado realmente en que se siente pues una franquicia un tanto amarrada, ¿no? Habrá que ver qué pasa con el personaje en las futuras películas, pero pues esto creo que es necesario que cambie. Como segundo aspecto lamentable de la franquicia de Batman en el cine, tendríamos que hablar que en realidad es un personaje tan rico, tan versátil, tan flexible, que da tanto para llevarlo al cine, que en manos del director inadecuado puede perder el control y de hecho ha tendido a hacerlo. Este es el caso particularmente, el ejemplo más claro está en las dos películas de Joel Schumacher, que pues están mucho más cercanas, digamos, a la serie televisiva de los 60 que se hizo con respecto a Batman y Robin, que a la naturaleza o a la esencia del personaje en el cómic. Y es excesiva, ¿por qué? Pues porque prácticamente pareciera que son películas dirigidas por Almodóvar, ¿no? En cuanto al trazo de los personajes, demasiado kitsch. Hablemos del traje tan criticado de Batman y Robin que tenía pezones, por ejemplo, o una fotografía hipercolorida, muy poco limitada en sutilezas. Entonces esa es una muestra de lo que puede pasar si el director no es el adecuado. Y Zack Snyder no está tan lejano también a eso porque pues vemos que son películas en donde los excesos sobre todo están, como siempre en su cine, en los efectos visuales y en algunos excesos dramáticos, como el muy criticado giro del guión de la mamá, del nombre de la mamá en común entre Superman y Batman, ¿no? Entonces, los excesos se dan muy bien para quienes no son suficientemente talentosos para aproximarse a Batman. Y como tercer aspecto lamentable de la franquicia de Batman, tendríamos que decir que estoy totalmente seguro más bien que hay que dejar descansar al personaje ya. Es un personaje que ha sido llevado tantas veces al cine y con tanto tiempo, ¿no? En realidad estamos hablando que si tomamos en cuenta sobre todo desde el Batman de Tim Burton a la fecha, pues realmente no se le ha dejado descansar más de 5 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí es importantísimo ya que lo hagan porque, pues por más interesante que sea un personaje en el cine, cuando hay una sobreexposición, pues se refleja en la calidad de los productos y creo que ya es necesario que el público descanse un poco, ¿no? Creo que hay que esperar quizá una generación completa para refrescar, para dar un vistazo novedoso, distinto, igualmente rico que el que nos han mostrado anteriormente. De lo contrario, me parece que, igual que ha pasado con otras franquicias importantes como Star Wars, cada producto va a ser de menor calidad que el siguiente. Así que, denos un respiro de Batman, por favor. Vamos ahora con los aspectos positivos, y el primero de ellos es que, bueno, innegablemente Batman es un personajazo, ¿no? Es un personajazo
en cuanto a trazo del personaje, en cuanto a perfil psicológico, porque bueno, pues estamos hablando de una dualidad, ¿no? O sea, ahí está la parte de Bruce Wayne y la parte de Batman, pero fusionados en la misma persona realmente dan para mucho. De repente por ahí se ha criticado que algunos actores no han dado la talla suficiente como para llenar los zapatos del personaje, pero bueno, también depende mucho del enfoque, ¿no? A mí Michael Keaton no me pareció un mal Batman, pero sobre todo porque Burton estaba más centrado en Batman que en Bruce Wayne, ¿no? O sea, tampoco requería como de mucho tratamiento al respecto. Definitivamente, pues Christian Bale quizá es el mejor. ¿Por qué? Pues porque el Batman de Nolan estaba mucho más centrado en Bruce Wayne que en Batman, ¿no? Entonces sí se requería una exploración del personaje mucho más allá de solo vestir la máscara y el traje. Sin embargo, independientemente de esas minucias, me parece que el personaje es riquísimo, sus historias son riquísimas, las posibilidades de explotación visual, narrativa, dramática, en diferentes facetas y estilos también da como para mucho. Quizá esa es la razón por la que una de las razones por las que Hollywood no lo ha dejado descansar lo suficiente. Por supuesto, la primera es la taquilla, pero la segunda es porque hay mucho que dar, pero Hollywood tiene que quitarse un poco las ataduras y animarse a explorar otras facetas e historias del personaje y no siempre las mismas, como lo dije hace rato, porque realmente es un personaje que tiene muchísimo que decir. Quizá tendría muchísimo más que decir que lo que ha dicho hasta el momento, y por eso hace rato decía que hay que dejarlo descansar, porque si esa es la tendencia de siempre contar lo mismo, ya lo necesitamos. Lo segundo de lo mejor de Batman, por supuesto, es que cayó en manos de dos de los directores más talentosos que hemos tenido en los últimos 30 años. Uno, por supuesto, es Tim Burton y el otro es Christopher Nolan. Y lo interesante, y que tiene que ver precisamente con lo que decía hace rato, es que en las manos correctas podemos tener una exploración del personaje diametralmente opuesta, ¿no? O sea, la versión de Batman de Burton es considerablemente distinta a la versión de Nolan del mismo personaje. No solamente en cuanto a la exploración del personaje mismo, ya dije hace rato por qué, sino también en cuanto a la propuesta visual. Evidentemente, creo que Burton le hace mucho más honor al nombre de Ciudad Gótica porque el tratamiento visual de la película es totalmente gótico, oscuro, incluso un tanto barroco, mientras que el tratamiento de Nolan es mucho más realista, naturalista, incluso a veces hasta hiperrealista, ¿no? Muy, muy natural. Y en ese sentido, pues sí tendríamos que decir que ambos tienen su punto fuerte. ¿Por qué? Porque la versión de Burton es como más un poco más como de cuento, de fantasía, ajá. Un tratamiento quizá más para adolescentes o jóvenes que están mucho más apegados a una propuesta visual así apantallante. Mientras que la versión de Nolan, pues es una versión mucho más adulta, que requiere mucho más dosis de reflexión, porque incluso hay como ahí algunas cuestiones filosóficas y algunas disertaciones acerca de cuestiones de carácter social, ¿no? Entonces, las dos son igualmente valiosas dentro de sus parámetros y eso es lo que revela que Batman puede ser tratado siempre y cuando sea con talento, con gran excelencia. Y el tercer punto bueno, de lo mejor que ha dado Batman en el cine, es por supuesto los villanos, ¿no? Y pues evidentemente los villanos están escritos desde el cómic, pero tendríamos que hablar que en manos de los actores adecuados, los villanos han robado cámara incluso al propio Batman, ¿no? En muchas ocasiones. Y pues aquí tenemos, ¿no?, una clara muestra de lo que estoy diciendo. Pues quizá Heath Ledger creó no solamente uno de los mejores villanos de cómic en el cine, sino quizá también uno de los mejores villanos de la historia del cine, ¿no? Que es, la verdad, poco decir al respecto, porque es un trabajo súper complejo que independientemente del gran trabajo histriónico que hace Christian Bale en las 3 películas de Nolan, Heath Ledger de verdad se roba cámara en cada encuadre, en cada plano que aparece dentro de la película. Y mucho más allá de él, pues tendríamos que hablar del otro guasón importante, que es Jack Nicholson, que le dio también un toque mucho más lúdico, mucho más juguetón, mucho más improvisado incluso al personaje. Y dos de mis favoritos, que fuera del guasón me parece que son una cátedra de caracterización, que son el Pingüino y el Gatúbela de la versión de Burton. Danny DeVito y Michelle Pfeiffer respectivamente hacen de verdad hacen un dibujo perfecto de lo que son los villanos interesantes, que roban incluso cámara al protagonista y que son un deleite ver, ¿no? Desempeñarse frente a la cámara. Entonces definitivamente pues ha habido muchos aciertos de castings, algunos errores por supuesto, pues porque tenemos por ahí a un
totalmente desorbitado acertijo en manos de Jim Carrey y demás, pero la mayor parte han sido decisiones acertadas, incluso no solo en los villanos. Me parece que Chris O'Donnell es un Robin bastante digno, por ejemplo, ¿no? En las versiones de Schumacher. Entonces, ha habido muchos aciertos de casting en las películas de Batman y eso es algo que debe de elogiarse siempre. Amigos, muchas gracias como siempre por acompañarnos en este su espacio Reflexineando. No olviden por favor visitarnos en nuestras redes sociales para que nos comenten qué les parece el contenido del canal y hacernos algunas sugerencias sobre temas que podamos abordar en este espacio. Como siempre nos vemos el siguiente miércoles para seguir reflexineando. Hasta luego.